Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Yo soy Reina. Y en esta semana vamos a estudiar segunda de Nefi 26 hasta el 30. Y tenemos muchas cosas que hablar. Y voy a comenzar de ya con el versículo número 1. En donde Nefi nos está diciendo que, dice, después que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos, y mis amados hermanos, y las palabras que Él os hable serán la ley que observaréis. De aquí, desde este punto, nos está diciendo Nefi, yo ya vi, no lo hice con esas palabras, pero podemos comprender que él ya vio que la ley de Moisés no es la ley que va a enseñar Jesucristo. En este momento recordemos que ellos están viviendo la ley de Moisés. Y aquí nos está diciendo ya una entrada de Jesucristo va a venirnos a dar su ley. Y es la ley que nosotros estamos viviendo el día de hoy o que esperamos vivir en estos días, que es esta ley mayor. Sí, y que podemos ver afortunadamente también que en estos capítulos que ellos no tuvieron que esperar hasta que Jesucristo viniera a visitarlos y darles esa ley para poder conocer de qué se trataba la doctrina de Cristo. Porque lo que vamos a ver en el estudio de esta semana es justamente eso. Vamos a poder encontrar la esencia de lo que es la doctrina de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta, espero, que la lista no es tan grande como nosotros nos la ponemos. La lista, tal vez ni hay lista, ¿no? Exacto, tal vez ni hay lista. Y vamos a poder hacer un resumen muy concreto de cosas muy concretas que Jesucristo nos está pidiendo para decir, eres mi seguidor, haz esto. Y van a ver que es un tema que hemos repetido una y otra vez en este podcast. Y lo más maravilloso es que justo en el capítulo 30 dice, esta es mi doctrina. Y lo vamos a ver, y esto es lo que queremos descubrir junto con ustedes, de las cosas que Nefi les habla a sus hijos y que nosotros podamos aprender muchísimo de ellos. Fíjate que antes de que brinquemos a eso, déjate mencionar algo rápido, porque en el versículo 5 habla acerca del rol que la tierra tiene dentro del plan de Padre Celestial, y se me hizo interesante, y no necesariamente entiendo bien a qué se refiere, pero se me hace fascinante, porque habla el 5 de que la tierra va a tragarse a aquellos que han matado a los profetas, a los santos. Dice que el Señor mandará montañas, torbellinos, edificios que se caerán, que serán visitados con truenos y relámpagos y terremotos y destrucciones, fuego, todo, ¿no? Y se me hizo fascinante pensar, ¿cómo es que no entiendo yo el rol que tiene la tierra dentro de este plan perfecto? ¿Cómo es que Dios puede manejar los elementos? Y yo no sé si es porque la tierra recuerda las cosas que le han hecho a los santos, ellos observan también la iniquidad y entonces actúan basado en eso. Yo no sé si Dios los dirige para que eso sea lo que pase, no estoy segura de cómo funciona, pero pensando como en estos experimentos que hacen, donde ponen dos plantitas, ¿no? Y a una le hablan bonito y le tienen cariño y todo, y a la otra le ignoran por completo, y una crece, florece bonita y la otra se muere. Pienso, las plantas tienen algún tipo de sentimiento, son seres vivos, ¿no? Entonces, algo tienen que tener como parte en este plan. Y ansío como me emociona pensar el día en el que pueda entender ese rol que tenían y ver como, esto es lo que estaban haciendo, o para eso fueron creados. O sea, eso me emociona. Claro, no, y por supuesto, y tenemos que siempre tener el precepto de que son creaciones de nuestro Padre Celestial, son creaciones de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto que tienen un mandato. Y no por nada podemos sentir ahí, podemos escuchar todo esto de conéctate con la tierra, siente la energía de la tierra, porque es verdad, existe, tiene una energía, y no estoy pretendiendo hablar de, no sé, de otras cosas, simplemente se siente, la tierra está viva y la tierra recuerda y la tierra sabe que tiene un propósito y espera el día de su bautismo por fuego, que sea quemada porque ya fue bautizada por agua y entonces volver a ser renovada y entrar en este estado perfecto, porque también quiere ser este estado perfecto, tiene esta conciencia y es algo maravilloso que podemos agradecer estar en esta tierra que es una creación de nuestro Padre y que podemos conectar de una manera especial. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir entonces con este otro versículo que tengo que decirles que
cuando yo lo leí, cuando estaba estudiando, me causó mucho sentimiento. Me uní creo que al dolor de Nefi y espero que ese sentimiento no me vaya ahorita a traicionar, porque la verdad es que me dolió mucho y se los voy a leer. Dice, oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo que serán muertos, porque yo, Nefi, lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor, pero tengo que clamar a mi Dios, tus vías son justas. Este dolor, esta angustia de mirar a tantos que se están alejando. Lamentablemente, alrededor de mí hay muchas personas cercanas que, que empiezan a alejarse de la iglesia y que empiezan a dudar de si necesitan la iglesia, si necesitan estar, si necesitan permanecer. Y creo que hemos hablado de eso, tú también has platicado ya algunas experiencias de esto, pero es sorprendente mirar cómo cada día son más personas. Y empiezas a mirar cómo son como señales, los empiezas a ver y dices, híjole, como que algo está pasando, algo no está como antes. Y ese sentimiento, dices, te da este temor, al menos a mí me da ese temor de, híjole, creo que se están enfriando, si existe eso, ¿no? Se están enfriando, lo siento, no han dicho, no han hecho nada, pero lo sientes. Y en el día que te dicen, ya no voy a la iglesia, dices, lo sentí, lo sabía, ¿sabes? Y me sentí muy triste porque yo platicaba con mi esposo y me puse a llorar y le dije, ¿qué podía haber hecho? ¿No? Y leyendo también lo de la semana pasada, de qué más habría podido hacer por mi viña, qué más habría podido yo hacer por estos amigos, qué más podría yo haber hecho para que se sintieran bien. Y me dice, bueno, al final del camino, pues yo creo que has sido amiga y sigues siendo amiga y es lo único lo que puedes hacer, es la decisión de ellos y no nos queda más que permanecer a su lado. Pero este dolor de pensar en un futuro, y por supuesto en este presente, pero en este futuro de mirarlos y decir, qué dolor, qué está pasando. Y no solamente de mirar a los otros y decir, ¿por qué te alejaste? Es pensar en mí misma, es pensar en qué frágil qué frágil puede ser el testimonio, qué frágil puede ser nuestro estado, nuestra relación con Dios si no lo trabajamos todos los días. De verdad que he sentido en estas últimas semanas constantemente el recuerdo de aférrate a la barra de hierro, porque las cosas del mundo jalan, porque las cosas del mundo te debilitan, porque, no sé, ha sido un pensamiento muy constante en mi mente y me une un poquito a este sentimiento de Nefi. Y tal vez con eso en mente, lo que acabas de decir, de qué tan fácil es caer, qué tan fácil es alejarse. Y yo sé que no todos los que se alejan es necesariamente porque han caído. O sea, sí No. entiendo eso, ¿verdad? Es Ujú. una decisión personal, es parte de su proceso y quién soy yo para juzgarlo. Pero pensando en si yo me alejo porque caigo, porque me dejo vencer por las tentaciones del mundo. Pensé en el 9, él habla acerca de que tendrán paz, sanarán y tendrán paz hasta que hayan transcurrido 3 generaciones. Y me gustaría como que hubiera más detalle acerca de eso. No sé, me llama la atención qué pasa en esas 3 generaciones. Y yo sé que sí se nos da a través de las escrituras del libro de Mormón, así como destellos de cómo son esos momentos de paz y tranquilidad, de cómo se ayudaban, de cómo era Sion, ¿verdad? Pero, ay, no sé, mi mente que media se va al extremo, me gustaría como que hubiera un día a día, de a ver cómo era, qué hacían, qué eran las cosas que les funcionaban, cómo le hacían ellos para mantener la fe, para ayudar a sus hijos, cuál era la interacción que tenían entre ellos. Me gustaría más detalles para saber, porque siento que vemos mucho de las cosas negativas que hacían y lo cual lo agradezco porque no, el propósito es que no caiga yo en esas mismas cosas, Claro. ¿verdad? Pero cómo me gustaría que hubiera más de las cosas buenas que hacían para poderlas entender un poquito mejor. Pero bueno, nos conformaremos o al menos me conformo con las instrucciones, con las cosas que nos dicen que sí tenemos que hacer. Me gustaría Muy más bien, no, pero me conformo con eso. eso, vamos a conformarnos con eso. Ahora vamos al 11. Porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre, y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción y esto contrista mi alma. Esta escritura en particular, y creo que conforme yo iba leyendo y tenía yo este sentimiento de la noticia de estas personas que quiero que se alejan de la iglesia y todo esto se iba sumando más mi sentimiento, más mis deseos de llorar, más mis deseos de contristar mi alma. Y
esta escritura siempre la he tenido como muy presente en momentos muy importantes de mi vida, cuando he tenido que tomar decisiones muy importantes y que yo pienso que tengo un plan maravilloso en particular, ¿no? Así de yo, esto está muy bien planeado, Señor, te lo prometo. Y entonces yo sé que ese no es el camino, pero yo digo, a lo mejor voy a hacer cambiar a Dios de opinión, por supuesto, ¿no? Tengo este poder de convicción. Y recuerdo un tiempo en mi vida, justamente en el que estaba yo en este proceso de no querer hacer caso al susurro, bueno, sí querer hacer caso al susurro del espíritu, pero mi alma se mantenía enganchada de algo que no era bueno para ella o para mí, para mi propia alma. Que yo leía esta escritura con mucha intensidad y le decía al Padre, nunca te canses de mí, nunca te canses, te prometo que voy a llegar ahí. Y les puedo testificar con todo el poder de mi alma que aun cuando estaba yo no obedeciendo inmediatamente la palabra o el susurro del Espíritu, les puedo testificar que al humillarme y decirle, Padre, sí quiero obedecer, pero me cuesta mucho trabajo, sí quiero, sí escuché tu voz, pero ojalá pudiera no tener que hacer esto, no tener que beber de esta copa, recibí la fortaleza para poder hacer lo que él me estaba pidiendo. Y creo que esta parte, ahorita en este momento me estoy dando cuenta cómo es. El Señor tiene un amor tan grande con nosotros que nos permite expresar esto de, no sé cómo hacerlo, sé que lo tengo que hacer, pero no puedo en este momento, aguántame tantito, dame más, necesito un poquito más de tiempo, aún no me entra en la cabeza, aún todavía no agarro la fuerza, pero no me dejes que me des bien, nunca te canses de estar ahí conmigo, nunca te canses de luchar por mí. Y afortunadamente él no se cansó porque le seguí pidiendo que, no sé si es solo porque yo le pedí que no se cansara o porque más bien él es ese amor misericordioso y maravilloso que tiene, no nos deja nunca. Y que creo que esta ha sido una gran enseñanza a lo largo de mi vida de estas debilidades que nuestro Padre puede hacer nuestras fortalezas. Porque a partir de eso, otras decisiones que he tenido que tomar que fueron diferentes cosas, pero que tenían este mismo tinte de yo tengo otro plan, pero el Padre tiene otro plan, me ha costado un poco menos de trabajo. No quiere decir que ha sido, uy, sí, rápido, lo escucho y 2 segundos ya hice lo que el Padre me pidió o lo que me está aconsejando, pero creo que de manera que vamos ejerciendo nuestra fe, entonces vamos confiando, se va fortaleciendo, esta fe se va convirtiendo en este conocimiento y vamos pudiendo ser más humildes ante la voluntad de nuestro Padre Celestial, que al final solo quiere lo mejor para nosotros. Cierto. Amiga, brincamos al capítulo 20 y en este es una advertencia bastante fuerte. Normalmente me gusta pensar en las cosas bonitas que encontramos en las escrituras, caray, pero esta la escuché y me pegó fuerte, porque habla acerca de las iglesias, de cómo es que se habla de nuestros tiempos, ¿verdad? Y cómo es que se establecerán muchas iglesias, pero no necesariamente con el propósito de enseñar acerca de Dios y de sus enseñanzas, ¿verdad? Sino habla de que van a menospreciar el poder y los milagros de Dios y que se van a dedicar a predicar su propia sabiduría, su propia instrucción para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Esto, fíjate que lo estaba leyendo y dije, no, qué horror pensar que nosotros podamos ser parte de eso. Y no me refiero a que la iglesia pueda ser una de estas que fueron formadas para edificar o hacer más ricos a los ricos, ni mucho menos. No me refiero a eso, sino cómo nosotros tal vez podemos tratar la iglesia o nuestra asistencia a la iglesia como esto, como una manera de establecer estatus, ¿sabes? Para enseñar nuestras propias ideas o establecer nuestras creencias. ¿Tiene sentido cómo es que podemos dejarnos tal vez caer en nuestra arrogancia, en nuestra tal soberbia y querer establecer cosas dentro de la iglesia como si fueran enseñanzas de Dios? Y de hecho, en la última parte donde dice, y moler la faz de los pobres,
Y me metí a buscar qué significaba moler, porque para mí es como destruir o algo así. Lo que quiere decir es tratar con indignidad, mezquinidad y crueldad. Esto se entiende que es como tratar de lastimar a aquellos a los que tú ves como sin poder o sin influencia. Dice aquí que es como tratar de imponerte sobre un hombre común. Y esto se me hizo así, porque es mucho más que pobreza financiera. O sea, no es que queremos enriquecernos y destruir a los pobres. No es así, porque entonces se oye como, ay, yo jamás haría eso. Pero ¿qué tal que nosotros sí vemos diferente a ciertas personas o cierto grupo de personas? Puede ser algo tan, quiero decir, tan básico, pero también tan horrible como nuestros hijos. ¿Qué tal que nosotros estamos intentando imponer nuestra manera de pensar o menospreciando o tratando con indignidad aún a nuestros propios hijos o a nuestros empleados o a los meseros o cajeros o a nuestros clientes, pacientes? O sea, ¿qué tal que vemos a otras personas como menos que y abusamos de nuestra autoridad o tratamos de imponer influencia o control sobre algún cierto grupo de personas? Entonces, aquí esto me hizo reflexionar en la importancia que es que la iglesia siempre esté establecida sobre los principios del evangelio y no nos permitamos poner nuestra perspectiva humana como una enseñanza de la iglesia, porque puede venir influenciada por nuestro propio deseo de establecer algún tipo de control o demostrar algún tipo de nivel. Superioridad moral, me llamaría. Prioridad, ándale, Ujú. ándale. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿crees que lo estoy llevando muy al extremo? ¿Se siente como? No, no, fíjate que no me parece extremo, pues la verdad es que me parece bastante interesante la forma en la que estás abordando y la visión que tienes. Yo tengo algunas notas que las veremos en nuestro siguiente capítulo del podcast, porque va a ser hasta el capítulo 28 que vemos otra vez donde habla de estas iglesias, pero creo que sí, muchas veces cuando oímos estas advertencias en general, cuando vemos o leemos estas advertencias en las escrituras, normalmente nuestra protección humana nos dice, mira hacia el otro lado, no es para ti. Claro, No, no, es alguien más. sí, es Es alguien más. más. Sí, por eso es que pensé en ponerlo en mí, o en Claro. nosotros, porque es fácil ver, ay, sí, como las otras iglesias están fallando, pero espérate, ¿qué tal que soy yo? ¿Qué tal que estoy yo menospreciando? ¿Qué tal que estoy imponiéndome ante otras personas? Sabes que aquí, viviendo en Utah, hay muchísimo esto de los partidos políticos. Sí. Gente que se atreve a decir, este es el partido político aprobado por la iglesia, y todos los demás, o el otro partido es el partido de Satanás, ¿no? Y hasta si por alguna razón llegas a decir que eres de este otro partido, uy, o sea, es como un miembro activo de la iglesia puede permitirse, y ahí es a lo que me refiero. Cuando nosotros imponemos nuestra perspectiva del mundo y la convertimos en doctrinas de la iglesia, no necesitamos esperarnos para salirnos de la iglesia y ver en otros qué es lo que está pasando. Adentro de la nuestra, veamos cómo es que nosotros estamos predicando nuestra propia sabiduría e imponiendo nuestra propia instrucción, tal vez no para enriquecernos de manera monetaria, pero para enriquecer nuestro ego, enriquecer nuestra, ¿verdad? Como yo soy la que sé, así que vamos a seguir porque si no me quedo aquí atorada. Y esta es una de las cosas que me ¿Qué te hacen apasionan. enojar? Sí, me hacen enojar. Me brinco rápido al 22 porque habla acerca de las combinaciones secretas o estas cosas que la gente ha hecho a través de los años para alejar a, pues sí, para alejar a los que están esforzándose por vivir el evangelio. Son personas o grupo de personas que hacen o siguen las cosas del diablo. Y dice aquí que lo que hace Satanás nos lleva del cuello con cordel de lino, lo cual el cordel de lino significa un hilo muy fino. Entonces, son estas cosas pequeñas que tal vez hacemos una vez. No está tan mal hacerlo de vez en cuando, ¿no? Pues total, nada más es una pequeña crítica constructiva. Nada más estoy reconociendo el error que cometió. Y a lo mejor son estos poquitos
que se convierten en estas fuertes cuerdas en los que ya nos estamos dejando llevar por las cosas que Satanás, ya somos parte de ese grupo de combinaciones secretas en los que estamos juzgando o imponiendo cosas ante otro grupo de personas. Así que queremos tener cuidado de estos pequeños cordeles de lino que no se empiecen a enrollar en nuestro cuerpo, porque si no vamos a terminar, digo, y siempre se pueden romper las cadenas a través de la expiación de Jesucristo. Claro. A veces sé eso, pero ¿por qué esperarnos hasta que ya estemos atados con fuertes cuerdas? Empezar a quitar esas tonterías de nuestra vida. Me gusta esa invitación. Y con esa invitación, vámonos entonces al 24. Y aquí empezamos a ver esta parte de lo que hablábamos al principio, que es la doctrina de Cristo, pura. Dice, no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. Me gustaría hacer muchísimo énfasis en la repetición de estas palabras clave. Dice, Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo. Él ama al mundo. Él dio su vida. Por tanto, nadie manda, nadie, a que no participe de su salvación. Esto es, no hay nadie que no sea partícipe de esta salvación, porque así lo quiere Cristo, porque así lo quiere el Padre Celestial, y yo no soy absolutamente nadie para decir tal persona, tal grupo, tal porque ha hecho tal cosa, no merece la salvación. Este es una gran enseñanza que he ido aprendiendo, y contigo he aprendido muchas cosas, y esta es una de ellas. El no, aun cuando pareciera lo más obvio, ¿no? Es que esta persona está yendo en contra de tal ley que es muy fuerte. Oye, yo creo que esa persona se va a perder. ¿Y tú qué sabes, no? Tú con tu bonita voz me dices, ¿por qué? ¿Tú qué sabes? Y entonces yo me quedo choqueada y yo digo, ah, caramba, sí es cierto, ¿yo qué sé? Y aquí lo dice muy clara esta escritura, a nadie manda Él que no participe de su salvación. Por supuesto que no estoy diciendo que los pecadores, y si podemos pecar todo lo que queramos, entonces vamos a ser partícipes de su salvación. Si lo hacemos. Solo estamos hablando de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros nos atrevemos a decir con respecto a las personas. ¿Con qué autoridad moral me siento para poder juzgar, incluso si está en la más obvia de los pecados, ¿no? Está cayendo en lo más obvio, lo más bajo. No digo nada. Y ahí está. Y luego vámonos al 25. Dice, venid a mí vosotros todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Y en el 26, he aquí, ¿ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí os digo que no. Y entonces la gran pregunta de los 64,000 es, ¿cómo es que yo con mis actitudes quizás he mandado a alguien salir de mi sinagoga? No es mi sinagoga, de la sinagoga de la iglesia, porque no lo hago sentir bienvenido. ¿Qué manera lo miré? ¿De qué manera se sintió a mi lado para que yo no le hiciera sentir este amor que Dios me está pidiendo? Que Él me dice, todos pueden venir. Yo les digo que a nadie le he dicho que no venga aquí a mi sinagoga. Y creo que este tema es muy controversial. Y no estamos hablando del templo, porque sabemos que el templo hay ciertas reglas para entrar al templo. Estoy hablando de nuestras capillas, estoy hablando de nuestras casas, estoy hablando de nuestras vidas. ¿A quién yo elijo voluntariamente dejar fuera porque no se parece a mí y quizás yo podría ayudar? Claro, y estamos hablando acerca de Sión, o sea, de quienes están aceptados en parte de este pueblo de Sión. Sabes que al mero final del capítulo 26 dice, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Y amiga, no se nos puede olvidar que esto está pasando entre 559 a 545 años antes de Jesucristo. Este es una frase que debió de haber sacudido a la gente si es que realmente entendían lo que estaba pasando. Los gentiles en ese tiempo no podían recibir el evangelio. Todavía mientras que Jesucristo estaba en la tierra,
él no iba entre los gentiles. Fue hasta después de que él murió. En Hechos, vemos que Pedro recibe la instrucción de que el evangelio debe también de ser predicado a los gentiles. Exacto. Y ahí hubo toda una, ¿cómo es posible que se le pueda predicar a ellos? Y pueden haber pensado la gente, ¿por qué no lo hizo Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta que esto pasara? Bueno, nosotros no podemos decidir quién es al que Dios acepte y quién no. Como humanos tenemos la tendencia de separarnos en grupos y de decidir qué grupo es el que está correcto y cuál no. Y nosotros siempre nos ponemos en el grupo donde está lo correcto, ¿verdad? Los que están haciendo las cosas bien. Y alguien más está haciendo lo incorrecto. Y tenemos que encontrar a alguien que no es digno de entrar en el reino de los cielos, no es digno de pertenecer a Sion. Y esto lo hemos hecho a través de los años, y lo he mencionado ya antes, pero en algún momento fueron los cananeos, los samaritanos, o los publicanos, o los gentiles, o los que no estaban o no habían recibido circuncisión, o los negros, o los que no tenían múltiples esposas. O sea, en algún tiempo de la vida, de la existencia humana, ha existido esta idea de que hay un grupo de personas que no se merece el reino de Dios. Y ha venido Jesucristo una y otra vez a decir, no. Hay un espacio para los cananeos y para los samaritanos y los publicanos y los negros y los que no están, ¿verdad? Y los gentiles. Y ahora en nuestro tiempo, ¿a quiénes nosotros estamos? ¿Quién es ese grupo de personas a los que estamos sacando del reino de Dios? ¿Quiénes son? Y piénsenlo ustedes ahorita, amigos. ¿Quién es ese grupo de personas o grupos de personas a los que, ya sea individualmente o como iglesia o como grupo de personas, estamos sacando de nuestras congregaciones? ¿No? Y creo que ahí está la importancia de recordar esto. Todos somos iguales ante Dios, todos. Claro. Y esto viene desde el convenio de Abraham. O sea, estamos hablando que a Abraham se le dijo que todas las naciones serían bendecidas por él. Y cuando dice todas las naciones, probablemente en ese tiempo los judíos no comprendían, y creo que no lo comprendían, por eso es que dijeron, ¿cómo es que le vas a predicar a los gentiles? Cuando Abraham recibe este convenio y estas promesas, no dice solamente al pueblo de Israel, dice todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas van a ser bendecidas a través de este convenio. Sí, el pueblo de Israel es el pueblo escogido, sin embargo, todos los pueblos pueden ser bendecidos y nosotros somos parte de este proceso para bendecir. Y por eso es que dice aquí en el 27, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres de que se arrepientan. A todos. ¿Por qué? Porque todos podemos ser parte de estas bendiciones que fueron prometidas a Abraham. Y qué maravilloso saber esto y que podamos entenderlo de una manera como nos los pide aquí, como nos ha dicho Jesucristo y como nos lo recuerda aquí Nefi. Dice en el versículo 30, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad. Y esta caridad es amor. Y a menos que tengan caridad, no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Volvamos a pensar quién es este obrero en Sión. ¿A quién estamos dejando padecer? Y esta caridad es una de las principales enseñanzas que Jesucristo nos da. Y nuevamente, regreso a lo que habíamos dicho al principio, veamos que no es una lista larga. Es amar, es aceptar, es invitar a todos al arrepentimiento. Aceptarnos, y yo creo que más bien en lugar de ponernos en el grupo de los buenos, pongámonos en el grupo de los pecadores. Somos pecadores, ¿no? Ya, Sí, ese es mi grupo. sí, sí. Mi grupo es el grupo de los pecadores. Sí. Y antes de que nos salgamos de este capítulo, es que hay un montón de cosas que me encantaría, que me llamaron tanto, pero deja decirte que me sorprendió, el 29, porque dice, él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales, el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. Esto me llamó mucho la atención por el uso de las palabras. O sea, dice, no se deben de constituir, o que estos sacerdotes que están haciendo cosas malas, se están constituyendo como una luz al mundo, que es precisamente lo que Jesucristo nos dice que hagamos 600 años después, ¿verdad? Nos dice, debes de ser una luz del mundo, y Él es la luz del mundo. Entonces, ¿por qué aquí nos diría que ellos están haciendo algo malo por establecerse como esta luz? Y la cosa es que no están esforzándose por ser como Jesucristo, sino que están
ocupándose o esa luz para obtener lucro y Así es. alabanzas del mundo. Sí. Eso de ninguna manera es lo que nos pide Jesucristo. Cuando hablamos acerca de ser esta luz, dice Mateo 4:14, que una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Nos está diciendo, enciende tu vela y Ujú. que alumbre a todos en mi casa, que seamos un camino, algo que podamos ser eso o esas personas que ayudan a nuestros hermanos que están en la oscuridad para encontrar el camino de regreso a casa. Jamás para tener nosotros un beneficio personal. Totalmente. ¿Y qué tal que esto se queda como la invitación final? Tal vez encontrar nuestra luz, encontrar la luz de Cristo en nosotros y si nos esforzamos por compartirla con otras personas, identificar si tal vez la hemos estado ocupando de la manera incorrecta y escoger hacer cambios en nuestra vida para realmente poder ayudar a nuestros hermanos a acercarse a Cristo. Y así vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.